10 del 2 del 25, hoy voy a hacer una presentación sobre Olo, que es la central meteorológica. El fin de semana anduve pensando y trabajando con Eolo y la verdad que fue de todos los desafíos tecnológicos que se me presentaron desde el año 81 que está en la facultad, ha sido el más grande de todos. Quizá en el CUEM no se ha notado mucho el esfuerzo o el desafío que representó porque prácticamente nada se desarrolló dentro del CUEM, sino que más bien en mi taller. Así que bueno. Para comenzar, como hay mucha gente nueva, quizás a este señor no lo conocen, es el doctor Rodolfo Sete Puche, que fue mi jefe durante muchos años, quizás como 25 o 30 años, hasta que me independicé, pero bueno, seguí prácticamente en contacto con él hasta el 21 que falleció. Y un poco esta central meteorológica sigue un poco los lineamientos que él me marcó durante mi inicio, ¿no? Acá puse algunas frases interesantes que no son exactas, pero parafraseándola decían cosas así. Siempre recuerdo, en una época quería hacer un tomógrafo computarizado para analizar los huesos, y yo decía, pero doctor, pero eso es imposible. Y él me decía, si algo existe es porque alguien lo construyó y por lo tanto vos podés construir. Así que bueno, Eolo es un poco fruto de ese impulso que tenía este tipo. Después otra cosa interesante, siempre recuerdo que decía, si algo no funciona, intentá arreglarlo. Total, ya no anda, dice, no podés empeorar las cosas. Así que con él hemos arreglado alguna, pero hemos roto más cantidad. Y después otra interesante, que no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver con los datos. Siempre él decía que la muerte de un investigador es la falta de mediciones. Así que bueno, así un sencillo homenaje a... Pero bueno, es una de las cosas que motivó a que uno se largue a un ambiente totalmente novedoso y dificultoso, que maneja reglas distintas a lo que uno viene haciendo. Así que bueno, Eolo, año 2021, hace un montón ya para atrás. En el 2021, en las vacaciones del 2021 trabajamos en esto, en el 2022 hicimos un estudio ambiental, instalamos la primera central meteorológica que almacenaba datos en una tarjeta de memoria, pero no funcionó. Cuando la fuimos a retirar, había grabado unos pocos datos y después no anduvo más. La habían desconectado, no sabemos qué pasó. Después en el 2022 hicimos una nueva versión, tampoco funcionó. Tomó 2 datos y cuando fuimos a los 3 meses no habían dado. Contrariamente a la desilusión, seguimos trabajando en el desarrollo y en 2023 se instaló la central en Rosario, en mi casa, y comenzó a guardar datos en una tarjeta SD de manera exitosa y continua. Y en el 2025 no, en 2024 se diseñó e instaló la última versión de Olo, que está en mi casa en Bernardo de Irigoyen. Esta tiene conexión a internet y transmite datos a la nube que puede ser consultada por quien desee de cualquier parte del mundo. Y bueno, y ahora estoy trabajando en una nueva central con algunas modificaciones respecto a la que está en Irigoyen y que va a volver a operar acá en Rosario, espero lo antes posible. Esta es la biografía de este bicho. Es importante que esta central meteorológica fue diseñada y desarrollada en el CUEM. Por supuesto, para eso se compran materiales, se eligen ciertos materiales. La central por el momento mide 8 variables. Mide la velocidad del viento, la dirección del viento, la lluvia caída, el polvo atmosférico, la temperatura, la humedad relativa, presión atmosférica y radiación ultravioleta. Para cada una de estas mediciones hay un sensor con características especiales que uno compra, sabiendo qué es lo que quiere medir, compra el sensor y luego lo tiene que programar. Y eso nos da mediciones en diferentes unidades que uno también lo programa. Muy bien. Y después, por el momento, está haciendo calcula variables y hace pronósticos rudimentarios. ¿eh? Por el momento calcula dos variables, la sensación térmica
que nos indica cómo sentimos la temperatura reinante y se calcula en base a 3 variables: la temperatura medida, la humedad relativa y la velocidad del viento. Y el punto de rocío, que permite anticipar la probabilidad de niebla, que funciona muy bien, porque la semana pasada, cuando me fui a mi pueblo, viajé con niebla desde Rosario hasta Irigoyen. Le digo a mi señora, qué buena oportunidad para ver si Eolo está pronosticando bien la niebla, porque siempre decía probabilidad de niebla baja, y cuando llegué allá decía probabilidad de niebla media. Quiere decir que están dando con buen pronóstico. Y esto trabaja con la presión atmosférica y la humedad relativa. Así que bueno, ¿cómo se construye esto? Que esta es la parte que en general no se ve. Para la construcción, como yo le decía, bueno, uno estudia un montón, busca sensores. Este es el sensor de radiación ultravioleta, mide presión, este es ultravioleta, este mide presión y temperatura. Por acá está el anemómetro, el pluviómetro, la veleta, la tarjeta SD, medidor de polvo, temperatura, reloj, etc. Módulo de conexión. Entonces, bueno, uno tiene que estudiar cómo estas cosas se conectan a este microprocesador. Es un microprocesador programable en el cual uno tiene que escribir un programa que va grabado acá adentro que controla y hace funcionar todos estos sensores. Entonces este es el primer paso: encontrar qué es lo que uno va a hacer, qué es lo que uno va a poner, cómo lo va a conectar. Una vez que uno diseñó esto y dijo, bueno, esto yo lo conecto en tal lado, cada una de estas cosas son conexiones que van a cada uno de estos lugares, uno pasa a lo que se llama, trabaja con un software de diseño asistido, parecido al que usan los arquitectos, nada más que, bueno, esto es para electrónica, se llama KiCad, en el cual uno establece todos los vínculos que hay, y que, bueno, muchas veces trabajamos un montón y cuando terminamos nos damos cuenta que está mal y empezar otra vez. Pero bueno, este es un paso silencioso, a veces exitoso, otras veces frustrante. Una vez que uno diseñó esto y sabe que esto es correcto, que va a llevar la información por donde uno quiere, pasa en el mismo software a diseñar lo que se llama el PCB, que es una plaqueta que se hace. No encontré fotos de cuándo se hace, pero cuando la hicimos con Ignacio Fenoglio, él tenía fotos y filmaciones, bueno, no se las pedí. Pero esto es todo un trabajo que se hace utilizando el ultravioleta, productos químicos, y donde acá, bueno, cada una de estas liñitas son las conexiones que van a ir con cada uno de los sensores. Esta es la plaqueta de Eolo 5, que es el que está instalado en Irigoyen. Así que bueno, una vez diseñado esto, se pasa al montaje. El Eolo tiene sensores externos que están fuera de la computadora y otros que están dentro de la central de control. Esta ya es la torre que está ya instalada en Irigoyen. Esto mide lluvia, esto mide radiación ultravioleta, esto mide dirección del viento y esto mide velocidad del viento. Ahora está un poco más alta porque el techo de mi casa que está acá le impedía la foto siguiente un poco más elevada. ¿Y cómo funciona? Bueno, como les decía, el corazón de la central meteorológica es un microprocesador que funciona en una plataforma que se llama Arduino, que para quienes tienen un poco de voluntad, entusiasmo y gana de estudiar, se puede llegar a manejarlo sin llegar a ser un ingeniero electrónico, cosa que soy yo, que no lo soy, y lo llegué a manejar medianamente. Esta central, este microprocesador, una mini computadora, tiene entre todos sus componentes un reloj de tiempo real, es un reloj que uno lo pone ahora y continuamente le manda la información, y Eolo cada 5 minutos, así está programado, cada 5 minutos le da una señal a los sensores para que midan velocidad del viento, lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, junta todo esto acá, miden y mandan la información a Eolo. Eolo lo almacena en la tarjeta SD y a través de un módulo de conexión a internet lo manda a una plataforma que se llama ThinkSpeak, que es de la empresa MathWork, que son estas plataformas que se llaman plataformas
IoT o IoT, de Internet de las Cosas. Esta plataforma es gratuita por el número de sensores que nosotros tenemos y por la velocidad de captura de datos. Si yo quiero capturar datos más próximas entre sí, ya tengo que pagar. Y bueno, estos datos se almacenan en una especie de planilla de cálculo dentro ahí de ThingSpeak, y luego a través de un lenguaje de programación que se llama MATLAB, uno programa para que esos datos pasen a una interfaz gráfica y uno pueda ver esto, que es lo que uno ve en un celular. Es decir, esto no es otra cosa que datos que fueron obtenidos por Eolo. O sea, que acá hay una programación en MATLAB y acá hay una programación en lenguaje C. Todo parece muy difícil, pero es cuestión de proponérselo. Ustedes fíjense que esto empezamos en el 2021, ya en diciembre hicieron 3 años y el crecimiento ha sido vertiginoso. Muy bien. Y acá brevemente, qué es lo que está programado hasta ahora, pero esto bueno, va cambiando día a día. Esta es medición, esto mide velocidad del viento, son unas tacitas que dan vuelta a más viento, más rápido da, y esto es una veleta que se orienta por el viento. Entonces con esto, en principio genera 2 gráficas, hay más gráficas, ahora voy a mostrar en vivo, pero este diseño, con esta flecha me muestra de dónde viene el viento. Por ejemplo, en este momento el viento era sud-sudeste, pues estaba entre este y este, con una velocidad de 8 kilómetros por hora. Y también está programado para que me muestre las velocidades promedio a cada hora dentro de un día. Es decir, eso es una de las cosas que muestra. El registro de lluvia, bueno, el pueblo mío está transformándose en un desierto, pero tiene, digamos, en el momento tiene 3 registros. Nos muestra cuántos milímetros llovió por hora en un día determinado, 0 milímetros, cuántos milímetros llovió en cada día del mes, 0 milímetros, y cuántos milímetros llueve por mes. Acá en el mes de enero llovieron 48,3 y en todo el año 48,3. Esto se va a ir sumando a lo largo del año. Es la información más importante que le interesa, al menos en la zona nuestra, que es una zona rural. Después, bueno, mide polvo atmosférico sin discriminar tamaño de partículas. El polvo atmosférico, los valores normales andan alrededor de 50. Bueno, y uno puede observar estos picos que muchas veces son modificados por quema, por la presencia de niebla, por el viento que levanta tierra, etc. Que bueno, es una variable interesante para la salud de las vías respiratorias. La temperatura tiene un desarrollo bastante importante. Eolo mide la temperatura instantánea. Por ejemplo, este día era 28,6. Lo muestra en número y lo muestra una especie de cursor que tiene una zona verde, que podríamos decir es la zona de relativo confort, entre 10 y 30 grados, y ya cuando está en rojo o hace mucho frío o hace mucho calor. En otro gráfico muestra la temperatura instantánea y la sensación térmica del momento, que como dijimos influenciada por humedad, viento, etc. Muestra la mínima y la máxima del día, y muestra cómo varía la temperatura por hora, promediando toda la de una hora. Y me muestra también la máxima y la mínima de cada día a lo largo de un mes. Ahora voy a mostrar, ya tiene algunos agregados, estas imágenes las tenía del libro de Fundamento. La humedad relativa la muestra igual, muestra el valor instantáneo y muestra la variación de 24 horas. Cada punto es una medición, entonces nos va indicando. Presión atmosférica exactamente igual. Acá tiene 2 rangos, el amarillo y el verde. La presión normal es 1013. Este día justo había presión normal, por encima de esto se considera presión alta, por encima de esto presión baja. Y en general la presión baja se asocia a climas inestables, la presión alta a climas más estables. Esta es la variación en 24 horas. Y por último, la medida de la radiación ultravioleta, que también lo mide a lo largo de 24 horas.
como se puede ver, la radiación ultravioleta es muy baja hasta las 6 de la mañana, con las primeras luces empieza a aumentar y luego pega un pico importante. Y tenemos radiación alta desde las 11 o 12 del mediodía como hasta las 4 de la tarde. Puede caer. Este es un registro que obviamente estos picos son la presencia del pasaje de una nube o un pájaro que se posó arriba del medidor, no lo sé, pero bueno, en esas mediciones. Como decía, bueno, hay variables calculadas. La sensación térmica tiene dos fórmulas. Una fórmula que incluye la temperatura y el viento, que es la que se usa en invierno, y una fórmula que usa la temperatura y la humedad relativa, que se usa en verano. Con esto se calculan las sensaciones térmicas. Esta se usa para temperaturas inferiores a 15 grados y esta para temperaturas superiores a 25, si no recuerdo mal. Y entre 15 y 25 no hay cálculo de sensación térmica. Y el punto de rocío, que nos indica sobre la niebla y la comodidad del ambiente, tiene una fórmula complicada. Esta fórmula obviamente son obtenidas de centros de estudios meteorológicos, ¿no es cierto? No me acuerdo, creo que o de un portal de pronóstico, creo que está sacado de Meteoret. De ahí. Entonces, bueno, con eso uno calcula el punto de rocío y según el punto de rocío digo, bueno, si es seco, es confortable, es húmedo, es opresivo el clima, una cosa que me da. Así que bueno, eso es todo, pero bueno, les muestro, para quienes lo conocen, pueden acceder. La central meteorológica es esta, uno entra, tiene un canal, la puede compartir si quiera, pero un canal abierto, o sea, el que quiere ingresar, ingresa, teniendo el link es más fácil. Entonces acá me da la información general, la presión atmosférica y la variación diaria, está rotulado si uno quiere ver un momento en particular, ahí lo puede ir viendo. Esto está transmitiendo en el momento. La temperatura 35,4, la que tenemos ahora. Esto se debe estar por actualizar seguro, si le pongo actualizar, porque esta es instantánea y esta se tiene que actualizar, no le importa. La mínima y la máxima del día, como decía, la temperatura a lo largo del día, hoy va a ser un día interesante. Acá están las máximas y mínimas del mes de febrero, y lo que ya le agregué es el promedio, qué promedio máximo tuvimos y qué promedio. Febrero viene interesante porque la máxima promedio es de 37 grados. Interesante. Humedad relativa, acá vemos la variación, acá tenemos la variación de velocidad del viento, velocidad del viento por hora, polvo atmosférico, la lluvia, los chacareros están esperando que esto acá se mueva de alguna manera, radiación ultravioleta, y después, bueno, tiene una localización, ahí está, donde está localizada la central meteorológica.